Una vez que tenemos terminado nuestro dibujo en AutoCAD, es necesario ponerle cotas o dimensiones. Esto es para que el constructor o quien vaya a fabricar la pieza sepa qué medidas debe tener esa pieza. En AutoCAD podemos acotar diferentes cosas. Podemos acotar desde una línea, podemos acotar círculos, podemos acotar también los grados y podemos acotar también arcos. Tenemos diferentes métodos para acotación y también podemos configurar los diferentes estilos como los que queremos acotar. Por ejemplo, tenemos estilos como estos, donde el texto tiene una cierta inclinación, además el tipo de flecha que va a ser y el color del texto y el color de la cota. Tenemos otros estilos, dependiendo de nuestro dibujo, que pueden ser con las cabezas de flecha como si fuesen un puntito. Y también podemos cambiar el tipo de texto y también el color de la cota, inclusive el grosor. Tenemos otras cotas, por ejemplo, como estas, que tienen otro tipo de cabeza de flecha. Y también tenemos otros colores y otras configuraciones que nos permiten ir acotando de diferentes maneras según lo ocupemos en el proyecto. Y así es como en AutoCAD podemos lograr tener diferentes estilos. Vamos a aprender primero a crear un nuevo estilo de cotas. Para hacer esto podemos ir al menú de formato. A continuación vamos a donde dice Dimension Style y nos aparece esta ventana donde nosotros podemos crear ese estilo de cotas. Otra de las opciones que tenemos es teclear la D y a continuación ponemos espacio o Enter. Nos aparece el cuadro de cotas. La tercera opción, venimos a la tercera pestaña. A continuación hacemos clic aquí en este pequeña flechita que tenemos aquí y nos aparece este cuadro. Inclusive tenemos una cuarta opción que es, nos vamos aquí donde dice Dimension y luego bajamos hasta tener esta opción que te dice Dimension Style. Presionamos y tenemos varias formas como accesar a nuestro cuadro de edición de cotas. En esta parte de aquí tenemos los diferentes estilos, es decir, que aquí vamos a tener todos los estilos que hemos creado de las cotas. Aquí tenemos una vista previa de cómo va a ser el estilo y aquí podemos seleccionar en la lista los estilos en uso o los estilos, todos los estilos que hayamos creado. En la parte derecha tenemos 5 botones. El primero nos sirve para el estilo que nosotros seleccionemos. Al presionar aquí, ese va a ser el estilo con el cual nosotros vamos a estar dibujando o acotando. Aquí tenemos para crear una nueva cota. Aquí tenemos para modificar una cota existente. Aquí tenemos para sobreescribir una cota. Y tenemos para comparar dos estilos de cotas diferentes que hayamos creado. Vamos a empezar a crear un nuevo estilo a partir de el estilo estándar. Este es el que viene por default en AutoCAD. Vamos a ponerle nuevo y nos pide que pongamos el nombre de nuestro nuevo estilo. Le vamos a poner cotas y a continuación nos va a crear este estilo a partir de uno ya existente. En este caso vamos a ponerle estándar, pero nosotros si tuviésemos más estilos podemos seleccionar el estilo del cual queremos partir para crear esta nueva cota. A continuación ponemos si va a ser una cota anotativa o que no va a ser anotativa. Y luego seleccionamos las dimensiones para qué nos va a servir este tipo de cotas. Si queremos que solamente nos sirva para acotar líneas, para acotar ángulos, radios, diámetros o cualquiera de estas opciones que tenemos aquí. Pero vamos a ponerle que queremos que nos funcione para todas las dimensiones. Una vez que tenemos listos nuestros parámetros aquí, le damos continuar y nos va a poner otro cuadro. Otra ventana donde tenemos diferentes pestañas, tenemos líneas, símbolos y flechas, tenemos también texto, fit, unidades primarias, unidades alternativas y también tenemos tolerancia. Vamos a ir viendo para qué son cada una de estas pestañas. Muy bien, la primera que es acerca de líneas, aquí vamos a modificar ciertos patrones que son exclusivamente de las líneas. La primera opción que tenemos aquí, obviamente aquí nos va a estar dando un preview de cómo vamos a ir modificando la cota. La primera opción que tenemos aquí es modificar el color. Lo seleccionamos y vemos que ha cambiado el color de nuestra línea principal de la cota. Aquí lo podemos observar muy bien. A continuación, la siguiente cuadrito que tenemos aquí es para cambiarle el estilo de la línea. Podemos elegir algún otro estilo. Esto ya lo vimos en el tutorial de edición y propiedades. Entonces aquí podemos cambiar un estilo si queremos que nuestra cota sea punteada, si queremos que nuestra cota sea con raya y punto. Aquí podemos elegirlo. Vamos a ponerle cancelar y vamos a ponerle un estilo ya sea por capa o por block, según si nosotros queremos
que al momento de poner nuestro estilo de cotas en un layer adquiera esa línea, ¿no? Entonces vamos a ponerle continuos, una línea completamente recta, y a continuación aquí elegimos el grosor de nuestras cotas, que puede ser una cota muy gruesa o una cota muy delgadita, pero normalmente se utilizan para cotas valores de 0,0, 0,5, 0,9, muy pequeños, ¿no? Entonces vamos a elegir aquí un grosor de 0, y a continuación nos aparece este otro cuadro que aquí aparece desactivado. Esta opción está desactivada debido a que nuestra flecha o nuestra cabeza de flecha, en este caso viene siendo ahora sí que una flecha, pero para activar esta opción vamos a irnos aquí a flecha, que cambiamos el icono, seleccionamos este y nos regresamos a líneas. Una vez que hicimos eso, ahora podemos cambiar el valor y vamos a ver para qué nos sirve esta opción de aquí. Entonces le vamos a poner punto 2. Y ahora vemos que se ha creado una pequeña extensión de una línea después de nuestra línea de extensión que tenemos acá. Es decir, se generó un pequeño espacio aquí. Le vamos a poner otro valor para que se note un poquito más, 5.5, y vemos que ahora que es esta línea de extensión que tenemos aquí, ¿no? Muy bien, lo regresamos a punto 2 para que sea más o menos parejo. Y a continuación tenemos esta otra herramienta o esta otra opción que es Vaseline Spacing y tiene un punto 38. Pero si yo modifico aquí, aquí en el preview no se va a ver, así que voy a salir de esta pestaña, de esta ventana, para que poderles explicar un poquito mejor de qué se trata. Esa herramienta, lo que modifiquemos y la longitud que pongamos ahí va a ser la distancia y la separación que hay entre cota y cota. Es decir, siempre y cuando estemos utilizando la herramienta de Vaseline, que nos permite acotar de esta forma como escalonado. Entonces la distancia que nos va a dar por default va a ser la distancia que especifiquemos en ese cuadrito. Regresamos, ponemos de Enter, modificamos y nos regresamos acá porque teníamos en rojo y habíamos cambiado esto a este símbolo, y luego aquí teníamos continuos y aquí teníamos 0 y aquí teníamos que cambiábamos aquí por punto 2, y luego en esta sección de aquí vamos a ponerle de punto 4. Queremos que el espaciamiento sea de punto 4. A continuación tenemos estos dos cuadritos donde vamos a poder suprimir, por ejemplo, las líneas de extensión o la línea principal, mejor dicho, ya sea de uno de los lados o del otro lado. También podemos suprimir ambos y nos quedaría de esta forma la cota, ¿no? Entonces aquí estos nos sirven para suprimir y activar estas líneas, ¿no? Ya cada quien decide para qué, si requieren así las cotas o no. Muy bien, una vez que hemos hecho esto, continuamos con las líneas de extensión, que son las otras que tenemos por aquí, y las vamos a poner de color amarillo para visualizar, además de un color verde para que se vean mejor, para entender cuáles son. Entonces estas que tenemos aquí son nuestras líneas de extensión, y de igual forma con las otras podemos cambiar el tipo de línea. Vamos a ponerlo en continuo. También podemos cambiar bueno, aquí tenemos para cambiar la línea 1, en este caso podemos cambiarle, por ejemplo, seleccionar una de espacio, ok, y aquí vamos a ponerle la otra que va a ser de otro estilo. Por ejemplo, vamos a crear otro que va a ser línea y punto, la ponemos ok, la seleccionamos la otra y listo, ¿no? Una va a ser punteada y la otra va a ser de líneas, ¿no? Igual, de la misma manera podemos suprimir ambas líneas, o simplemente suprimir una o suprimir ninguna, ¿no? Aquí le podemos modificar, y en esta otra parte de aquí nos permite extender lo que sale, en este caso esta partecita de aquí, de nuestra cota, ¿no? Entonces le ponemos, por ejemplo, punto 5 para que se note, y vamos a ver cómo se extiende esa parte en nuestra cota. Así que la vamos a regresar a punto 1 para que sea más o menos un punto 2, estaría bien, para que sea más o menos igual y parejo y que se vea de una manera más proporcional. Y luego tenemos esto que es un offset del origen. Esto es la distancia que hay desde nuestro dibujo base hacia la cota, ¿no? Tenemos aquí un ligero espacio. Aquí podemos cambiarle, por ejemplo, punto 2 para visualizarlo, y tenemos ese espacio que se ha modificado en nuestra cota. Y bueno, para eso nos sirven estas longitudes, estas casillas. Una vez que tenemos seleccionadas todas las opciones, tenemos esta última opción
que nos sirve para corregir la longitud de las líneas de extensión. Si nosotros le ponemos aquí, ahorita vamos a ver para qué funciona. Le vamos a poner punto 5 y a continuación le vamos a dar OK, luego set current, close, y tenemos las líneas ya modificadas con los parámetros que tenemos, las líneas punteadas tal y cual nosotros lo especificamos, y aquí tenemos una longitud que no es la longitud que nosotros habíamos elegido desde un principio, sino que tiene una mayor longitud, que esa longitud es la que se especificó en la última casilla, es decir, en esta casilla, ¿no? Por ejemplo, si nosotros deseleccionamos esto, los valores y los parámetros que van a estar rigiendo o van a estar mandando van a ser estos. Sin embargo, si nosotros aplicamos esta casilla, van a aplicarse estos valores. Por lo tanto, le quitamos esto, ponemos estos valores que tenemos por acá, le damos OK y luego le damos cerrar y ya vemos que la longitud ha cambiado y se ha puesto de esta manera. Vamos a modificar el offset porque aquí vemos que es muy pequeño. Entonces nos vamos a la de Enter, modificamos y cambiamos por aquí la opción de offset, que tenemos .01, le vamos a dar .1, luego le damos OK y le damos cerrar y ahora tenemos ya la distancia del offset modificado. También podemos ver que las líneas de este lado son líneas punteadas y de este lado tenemos línea, punto, línea, punto. ¿Por qué es eso? Porque así fue como nosotros lo elegimos en estas opciones que tenemos por acá. Aquí elegimos diferente tipo de línea para poder visualizar ese detalle. Muy bien, todo esto fue solamente para cambiar las líneas. Vamos a ver qué hay con los símbolos y las flechas. Lo primero que nos pone aquí son las cabezas de flecha, las cuales nosotros podemos elegir de entre una gran cantidad que tenemos por acá. Podemos elegir, por ejemplo, puntos o podemos elegir flechas. Entonces seleccionamos, por ejemplo, puntos y vamos a ver cómo se cambian los puntos. Inclusive podemos seleccionar el primer punto y el segundo punto de forma diferente. El primero le podemos poner un punto y el segundo quizás le ponemos una flecha. De esta manera. ¿Para qué nos sirven esto? Por ejemplo, podemos especificar dónde es un paño y dónde debe terminar una longitud, etcétera, ¿no? Si seleccionamos esto y luego esta otra que tenemos aquí de los leaders, estas cotas son para las siguientes, son para las que tenemos aquí, para este tipo de acotación, como de una etiqueta o de señalar algo, un apuntador, para eso son esa opción. Entonces nos vamos aquí a modificar, a continuación nos vamos aquí, cambiamos por ejemplo el primero que sea una flecha y el segundo que sea un punto. Este lo vamos a modificar, lo vamos a poner una en blanco, una flecha en blanco. Y aquí este es el tamaño de la cabeza de la flecha. Entonces de la flecha va a medir, por ejemplo, 0.05. Y ya vamos a ver cómo se va a ir modificando. Y se va a hacer muy pequeño. Entonces ahí le vamos probando, por ejemplo, en lugar de 0.05, vamos a poner 0.1 como estaba anteriormente. Y ya vemos que la flecha se va convirtiendo al tamaño que nosotros necesitamos. Le ponemos close y ahora podemos ver que tenemos un punto aquí y del otro lado tenemos una flecha, ¿no? Tenemos la posibilidad de ir personalizando nuestras cotas de una manera muy padre, muy increíble. Y a continuación vamos a seguir modificando los parámetros y luego tenemos que aquí modificamos la cabeza de las flechas, le vamos a poner .2 porque se me hizo un poco pequeño, ¿no? Luego tenemos aquí los famosos center marks, que son los centros de los círculos cuando nosotros los marcamos. Si seleccionamos esto, pues no va a aparecer ningún centro. Si ponemos aquí el centro, pues va a aparecer una dimensión, la crucecita, y si ponemos nada más línea, pues nos va a aparecer como una proyección de unas líneas. Y aquí nosotros elegimos qué tan grande o qué tan pequeño va a ser nuestro centro del círculo, ¿no? Lo vamos a dejar de mark y aquí tenemos listo. Luego tenemos este otro que es Dimension Break. Este nos funciona solamente cuando utilizamos esta herramienta que se llama Dimension Break. ¿Y para qué nos sirve? Por ejemplo, nos sirve para cuando queremos romper, digamos, una cota. Aquí vamos a especificar una medida. Para explicar esto mejor vamos a ir a la herramienta. Y por ejemplo, para visualizar esto voy a modificar de nuevo los valores de las cotas porque aquí no se va a apreciar. Vamos a irnos aquí a las cotas y luego nos vamos aquí a líneas y vamos a elegir continuo, ¿no? Vamos a continuo y continuo. Ok. Y ahora tenemos continuo. Si selecciono esta cota vemos que es completa hasta acá, hasta este espacio. Y aquí aparece como que un espacio como roto de la línea esta. De igual manera aparece en esta sección aquí, justo donde empieza el dibujo. Aquí no se observa porque tenemos esta línea blanca, pero aquí sí se observa bien.
se interrumpe la línea debido a que está otra cota y que está una otra flecha. Esto es para no tener encimadas diferentes líneas. Entonces la distancia que especificamos ahí en Dimension Break es esa distancia que vamos a tener aquí. La voy a modificar para que se visualice esto un poquito mejor. Estamos acá y donde dice Break Size, aquí le vamos a poner, por ejemplo, la vamos a poner inclusive 1. Vamos a ver cómo se hace un poquito todavía más grande. Y tenemos esta abertura un poquito más grande. De esta forma nos sirve para que se interrumpa la cota en ciertos puntos que nosotros necesitamos. Muy bien, seguimos con las otras opciones que tenemos aquí en cotas, ¿no? Y por acá tenemos las opciones que tenemos para los arcos. Si nosotros seleccionamos esta opción, nos va a dibujar un pequeño arco a un lado de la medida de cuando acotamos un arco. Lo vamos a ver aquí, le damos OK. A continuación Current Close y tenemos este arco que nos dibuja cuando estamos acotando un arco. En este caso tengo este arco, lo acoto y me pone este dibujito aquí. Y si yo selecciono la otra opción, que es esta opción, la segunda opción, lo va a poner encima de nuestra longitud. Entonces tenemos el arquito encima de nuestra medida. Y si selecciono la tercera opción que tenemos por acá, simplemente le pone que ninguno, entonces no va a aparecer ningún dibujo del arco que tenemos por ahí. Lo vamos a poner arriba, se ve muy bien. La siguiente opción es la de Jog Angle. En esta nos sirve para modificar el ángulo de esta herramienta cuando utilizamos acotar a través de radios. Vamos a ver esta opción, por ejemplo tenemos 45 aquí, vamos a ver cómo funciona esta herramienta. Entonces tengo un círculo por ejemplo y ahora vamos a elegir esa herramienta. Entonces esta herramienta la vamos a ver a continuación para ver cómo utilizarlo, ¿no? Luego selecciono por ejemplo la herramienta esta de Jog, selecciono un círculo y luego pongo esta flecha que tengo por aquí. Y este ángulo que tenemos por acá es el que tiene 45 grados y que nosotros podemos modificar. Entonces, si nosotros modificamos ese parámetro que tenemos aquí, entonces es el ángulo que se va a modificar, el jog, ese ángulo es el que se va a transformar. Igual aquí se va a modificar la altura de ese tipo de líneas, ¿no? Entonces aquí vamos a poner la altura del texto, en este caso lo podemos modificar a 0.5, damos OK, Current Close. Y aquí podemos transformar esa altura y podemos transformar pues esta herramienta, ¿no? Vamos a seguir viendo las demás opciones que tenemos en línea. Y la otra herramienta es en text. Aquí por ejemplo tenemos las opciones para encontrar los textos y modificarlos. En este caso tenemos estándar, pues es el único estilo que nosotros tenemos. Si tuviésemos más estilos podemos aplicarle aquí y a continuación seleccionar algún otro estilo que ya hemos creado. Esto lo vimos en textos, cómo crear diferentes estilos. Y si necesitamos crear un estilo podemos hacer clic aquí y nos vamos directamente a la ventana de Text Style donde podemos crear un nuevo estilo, ¿no? Lo seleccionamos y lo podemos poner aquí. Aquí tenemos estándar, ¿no? De nuevo aquí podemos cambiarle el color al texto. Aquí lo hemos cambiado. Es una combinación de colores medio extraña, pero bueno, aquí es para que simplemente puedan visualizar cómo es donde se pone estos cambios. Y luego aquí le ponemos un color de relleno al texto y vemos cómo se va transformando nuestro estilo de cotas, ¿no? Es un estilo de cotas no muy bonito, pero bueno, simplemente es para que se visualice. Y aquí podemos cambiar la altura del texto, en lugar de 0.18, a lo mejor queremos 0.3. Vamos a ver que es una altura muy grande. Y aquí vamos a ir cambiando poco a poco, pues nuestro estilo. Y vamos a ponerle unas cotas muy pequeñas y así cambiamos la altura del texto, ¿no? A continuación tenemos la altura de las cotas fraccionarias. Esto es cuando utilizamos otro estilo de cotas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros cambiamos por ejemplo, el estilo, entonces tendríamos que venir, para que se active esto, tenemos que venir aquí a unidades primarias y aquí tenemos que el formato es en decimal, pero por ejemplo, si elegimos tenemos, por ejemplo, 16avos y ese tipo de cosas, números fraccionarios. Entonces aquí en texto ya nos permite modificar la altura, que en este caso tenemos 1, le vamos a poner por ejemplo 0.5 y vemos que los textos se hacen un poquito más chiquitos donde tenemos los números fraccionarios, ¿no? Entonces para eso nos sirve que tenemos aquí, ¿no? Esta opción. Simplemente pone un cuadro alrededor de nuestra cota, de nuestro número. Vamos a cambiar aquí a decimal de nuevo. Y tenemos por aquí un cuadro, ¿no? Simplemente nos encierra nuestra cota en un cuadro.
Le vamos a quitar. Y en esta parte de aquí es el desplazamiento entonces del texto, ¿no? Entonces aquí seleccionamos donde dice vertical, podemos tenerlo centrado, podemos tenerlo sobre la línea. Aquí nos apareció, vamos a quitarle el color de relleno y vamos a ponerle un color amarillo aquí para visualizar cómo se va a cambiar el texto. En esta parte de aquí tenemos vertical, entonces tenemos centrado, above, que lo tenemos por encima, outside, que estaría fuera de la cota. Inclusive tenemos este que es como justificado y este que sería por debajo de nuestra cota, ¿no? Esas son las diferentes opciones. Vamos a ponerle centrado. Y ahora vamos a ver cómo se va a acotar de forma horizontal en este tipo de cotas, por ejemplo, las horizontales. Esta forma para las verticales. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esas opciones que es más cargado hacia la línea de extensión 1, el texto más cargado hacia la línea de extensión 2, es decir, en el otro sentido, sobre la línea de extensión 1, es decir, lo podemos poner aquí, o sobre la línea de extensión 2. Tenemos en este otro sentido que podemos modificar el texto. Inclusive lo podemos combinar, por ejemplo, le ponemos este y vean cómo va cambiando el texto de acuerdo a nosotros necesitamos nuestras cotas, ¿no? Aquí lo vamos a poner centrado de nuevo. Y luego vamos a ponerle la dirección del texto, como queremos que se vaya modificando. Aquí ponemos en el otro sentido, de cabeza, por ejemplo, o en el sentido normal, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, el offset, que es la distancia que hay de separación entre el texto y la línea donde empieza nuestra cota. O no, sí, en este caso la cota, en este caso le vamos a poner 2. Y ahora tenemos una distancia que empieza demasiado grande. Vamos a darle OK para poder observarlo. Y vemos que la separación desde este texto aquí ha aumentado porque hemos modificado esa opción. De nuevo seleccionamos esa opción, vamos a ponerle aquí modificar y aquí donde dice punto 2, por ejemplo, le vamos a poner punto 0.5, vamos a ver cómo se cambia ese valor y ahora tenemos que está más pegadito a nuestro texto esa línea, ¿no? Para eso sirve esa opción. ¿Qué otras opciones tenemos por aquí? Tenemos la alineación del texto, en este caso es horizontal, podemos observarlo aquí en el preview. Podemos ponerlo alineado, es decir, las cotas que son horizontales, el texto lo pone horizontal, y las cotas que son verticales, el texto los pone verticales, y las cotas que son oblicuas, como en este caso, las va a poner en el sentido o la dirección de nuestra cota. Y podemos elegir esta otra opción, que es la ISO estándar. Y bueno, tenemos que la vamos a utilizar en horizontal. La siguiente pestaña para modificar es la pestaña de Fits. Lo que nos dice aquí es de que si el texto que tenemos aquí no cabe dentro de nuestras líneas de extensión, que son las verdes, AutoCAD va a realizar una de las siguientes opciones. La primera opción que nos dice aquí es de que AutoCAD va a decidir cuál opción es mejor, si sacar primero el texto o si sacar las flechas. ¿A qué voy con esta explicación? Vamos a modificar aquí un valor primero, vamos a modificar aquí las flechas para poder visualizarlo mejor. Le vamos a dar OK y luego set current close. Y bueno, si tenemos pequeñas cotas, por ejemplo aquí el texto cabe perfectamente porque es un lugar muy amplio, pero por ejemplo cuando voy a acotar espacios muy pequeños como este, que tenemos la cota aquí, el texto y las flechas no caben dentro de nuestras líneas de extensión, es decir, de nuestras líneas de color verde. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer AutoCAD? AutoCAD va a sacar las líneas o las flechas o el texto según crea conveniente. Entonces, esa es la opción que tenemos marcado en la primera opción, que es esta. AutoCAD va a sacar primero lo que el programa entienda que es mejor, si saca el texto o si saca las flechas. Si le ponemos que saque las flechas primero, vamos a ver cómo lo modifica. Saca en este caso pues las flechas como estaba anteriormente porque así era como más le convenía. Pero si modificamos aquí y que saque el texto primero antes de sacar las flechas, ponemos OK, cambiamos aquí y tenemos en este caso que saca el texto. Aquí las cotas no las mantuvo dentro porque están demasiado grandes, pero vamos a modificar el valor para poder apreciarlo un poquito mejor. Entonces si ponemos aquí las flechas que son de punto 1, por ejemplo, vamos a ver si alcanza. Entonces las flechas se mantienen dentro, pero el texto lo saca de nuestras líneas de extensión, ¿no? Para eso sirve esta opción que tenemos aquí en Fit.
Y luego aquí es de que esta otra opción es que tenemos aquí es para que saque el texto y las flechas, ¿no? O sea, sacaría las dos como se ve acá. Y nuestro espacio de aquí quedaría en blanco, quedaría vacío. Y la última nos dice siempre mantener el texto entre las líneas de extensión. Si seleccionamos esta, por ejemplo, puede que no quepa muy bien el texto, pero siempre va a estar el texto dentro a pesar de que sea muy grande y no quepa realmente aquí, ¿no? Entonces esas son las opciones que podemos utilizar aquí en Fit. Y luego en esta otra parte que podemos seleccionar es de que suprima o borre por temporalmente, en dado caso de que no quepan las flechas, las puede eliminar para que el texto quepa cómodamente ahí. Entonces vamos a seguir eligiendo que el programa nos elija la mejor opción que crea conveniente. A continuación tenemos la opción de el, el estilo o lugar donde se va a acomodar el texto y nos dice aquí lo siguiente. Dice, cuando el texto no esté en la posición de default, ponerlo en, entonces nosotros seleccionamos que queremos ponerlo junto a la línea de dimensión, ponerlo sobre la línea de dimensión con un leader o ponerlo sobre la línea de dimensión sin ningún leader, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué va con esto? Seleccionamos esta opción, le vamos a dar OK, Set Current Close y, por ejemplo, el texto, si esto está muy pequeño, de esta forma, nos va a poner, nos va a sacar el texto con una línea de extensión que es un leader de esta forma y entonces el texto lo saca de esa manera, ¿no? Cuando es demasiado pequeño, nos va a crear esta otra línea de aquí. Si nosotros le ponemos en esta sección que no queremos ese leader, simplemente lo ponemos aquí, set current close, y lo pone a un ladito, pero sin sacar esa otra línea que aparece ahí. Y la opción primera que tenemos por ahí es simplemente que lo coloque a un lado de la línea de dimensión. Lo ponemos por acá, tenemos que saca una flechita y sobre esta lo pone a un lado, ¿no?, de nuestra línea de dimensión, que sería la roja. Y bueno, esas son las opciones de fit. Tenemos por acá otras opciones que en esta parte de aquí podemos seleccionar las cuestiones de las escalas. Le seleccionamos aquí si queremos que nuestras cotas sean anotativas. Para mayores referencias de acerca de lo anotativo podemos ver el tutorial que habla de todos los elementos que son anotativos, ¿no? Entonces seleccionamos aquí también y podemos nosotros especificar que el texto cambie de escala de acuerdo como lo necesitemos en el layout. Y esta otra opción es una opción muy interesante, que nosotros modificamos la escala global de la cota. Por ejemplo, vamos a observar cómo se encuentran nuestras cotas ahorita. Podemos ver nuestras cotas de una forma muy proporcional y ahora vamos a modificar ese valor. ¿Qué se refiere con este valor de escala? Si nuestra cota está normal en 1, aquí nosotros podemos modificar que le ponga, por ejemplo, 0.5 y va a modificar todos nuestros valores, es decir, todos estos valores que nosotros habíamos puesto aquí, los va a poner a la mitad. Entonces le ponemos OK, Set Current Close, y entonces nuestra cota toda la modificó, todo nuestro estilo automáticamente lo modifica a la mitad de su dimensión original. Igual podemos modificarlo aún todavía más pequeño o más grande, por ejemplo, que lo escale 2 veces su tamaño normal. Le ponemos OK, Set Current Close, y ahora tenemos unas cotas demasiado grandes. ¿Para qué nos sirve esto? Porque qué tal si a veces estamos trabajando con unas cotas que de entrada ya las dibujamos así, o las exportamos o jalamos un blog que ya trae algunos estilos de cotas y vienen demasiado grandes y tenemos este rollo. Para no tener que estar modificando los parámetros de forma individual de cada uno de estas pestañitas y demás, simplemente venimos aquí, modificamos el valor global y listo, nos ahorraríamos mucho tiempo, ¿no? Y bueno, tenemos ahora esta última opción, que sería como tunear nuestras cotas de una forma más fina. De hecho, aquí se llama Fine Tuning. Entonces tenemos por acá que si seleccionamos esta casilla, cuando suceda todo este rollo de que no cabe el texto y demás, aquí nosotros, si seleccionamos de nuevo esta casilla, ponemos que nos va a dar la opción de poner el texto manualmente. Y si nosotros seleccionamos esta otra opción, nos va a también permitir que nosotros dibujemos donde queremos la línea de entre las extension lines. Vamos a dar OK, Current Close, y en este caso, cuando nosotros dibujemos una cota muy pequeña, por ejemplo por aquí así,
nos va a permitir nosotros poner y modificar las líneas de forma manual. Vamos aquí a modificar y luego ya tenemos las opciones seleccionadas de aquí. Vamos a ir a unidades primarias. En esta opción de aquí tenemos para utilizar, por ejemplo, científicos, que vienen siendo unidades científicas, formato científico, que es, por ejemplo, 9 por 10 a la menos 4, 9 por 10 a la 10 y puras de esas. Entonces aquí lo podemos cambiar y podemos modificar la precisión que tenemos por acá. También tenemos en decimales, que es nuestro sistema normal, y aquí elegimos también este otro que es como de pies y pulgadas, y tenemos este otro que es en pulgadas, pies y yardas y todo ese rollo, y tenemos fraccional, que es por ejemplo 1 y sobre 3 cuartos y todo ese rollo. Y luego en esta otra sección podemos seleccionar de acuerdo esté en nuestro escritorio, ¿no? Como Windows esté configurado, así también nosotros podemos utilizar la opción. Vamos a ir aquí a decimal y tenemos nuestras cotas comúnmente. A continuación aquí podemos modificar la precisión, si queremos solamente un dígito, si queremos dos dígitos, si queremos dos decimales, o si queremos utilizar tantos decimales como 3, 6, como casi 8 decimales, podemos utilizarlos aquí. Entonces, de esta forma podemos cambiar la precisión. Vamos a elegir solamente dos decimales y bueno, en esta opción que dice el formato de fracción, esta solamente la podemos usar cuando estamos usando fracciones. Entonces aquí vemos que el guión de la fracción es horizontal, pero aquí nosotros podemos poner lo que es en diagonal o podemos elegir que esté en este sentido, ¿no? Nosotros podemos cambiar y modificar la forma en que queremos que aparezcan nuestras fracciones. Y bueno, cuando nosotros elegimos unidades fraccionarias, obviamente no podemos poner el número decimal. Así que si elegimos decimales, aquí podemos elegir si queremos separar con una coma o si queremos separar con simplemente un espacio o si queremos trabajar separando con un punto. En México normalmente se utiliza separarlo con un punto, pero por ejemplo en España es muy común separar los decimales con una coma, ¿no? Entonces vamos a usar un punto y luego tenemos la siguiente opción. La siguiente opción que tenemos aquí es el redondeo, es decir, cómo se va a aplicar el redondeo, a cuántos dígitos. Entonces, si tenemos un número o una fracción, por ejemplo, una línea que tenga 1.618.432, entonces aquí al momento de cambiar el redondeo, en lugar de poner 1.618, a lo mejor nada más nos pone 1.7, por ejemplo, o 1.6, dependiendo del redondeo que nosotros apliquemos. Pero aquí nos sirve para aplicar esa onda del redondeo. En esta otra parte podemos ponerle un prefijo, por ejemplo, vamos a modificarle un valor X. Supongamos que queremos las cotas a paño, entonces le ponemos, por ejemplo, paño. Y en esta parte de aquí nos va a poner la palabra que nosotros le hayamos puesto en esta sección, el prefijo, por ejemplo, le ponemos cualquier otra, cota, espacio, y aquí va a aparecer esa palabra. Y un sufijo le podemos poner dimensión, supongamos, y de esta forma va a aparecer en el otro lado. Ponemos un espacio y vamos a ver cómo se ha modificado. Y de esta manera tenemos, por ejemplo, cota 2, que mide 2, y tenemos el sufijo de este otro lado, ¿no? Entonces para eso nos sirve el prefijo y el sufijo. Pone una pequeña palabrita o un pequeño número que nosotros necesitemos poner en nuestras dimensiones. Vamos a seguir modificando los parámetros de las cotas, aquí en unidades primarias. Y luego tenemos aquí algo muy importante con el valor de las escalas. Esto es muy importante. Para ejemplificar mejor esto, aquí tenemos un cuadrado que está acotado en ambos lados. Y este cuadrado mide 1 metro por 1 metro. Porque tiene un factor de 1. Es decir, estamos acotando en este caso en metros. Aquí tenemos el valor y tenemos que su escala es la normal de 1. Si le ponemos aquí, por ejemplo, 10. ¿Qué va a suceder? Le ponemos OK, set current close, y ahora nos dice que mide 10, pero realmente esto mide 1, o sea, no mide 10 metros. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? En este caso podemos inferir que nos está acotando en decímetros. Es decir, que aquí tendríamos, como esto mide 1 metro, aquí tendríamos 10 decímetros. Entonces, si necesitamos acotar, por ejemplo, en decímetros, tendríamos que ponerle un factor de 10. Si queremos acotar este dibujo en centímetros,
solamente lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, modificar el factor y ponerle aquí en 100. Le damos OK, set current close, y ahora tenemos que son 100. ¿100 qué? 100 centímetros, debido a que nuestro cuadro es de 1 metro, entonces aquí tendríamos 100 unidades, y 100 unidades en 1 metro pues son centímetros. Si queremos acotar, por ejemplo, en milímetros, pues simplemente tenemos que modificar el valor y ponerle inclusive aquí 1000, tenemos 1000 unidades, y aquí tendríamos 1000 milímetros, que 1000 milímetros forman 1 metro. Entonces, si queremos acotar tanto en metros, en centímetros o en cualquier otra medida, simplemente tenemos que modificar aquí, y no es necesario tener que escalar la medida o nuestro objeto original, y así podemos dibujar todo absolutamente en metros, ¿no? Ahora vamos a modificar otro valor, y por ejemplo, a lo mejor aquí en lugar de ponerle 1000, le ponemos por ejemplo 2. ¿Qué va a modificar aquí? Ponemos set current close, y ahora va a decir que mide 2. En este caso estaríamos modificando, por ejemplo, la escala, y ya aquí sí estamos cambiando, que en lugar de decir que mide 1 metro, podemos decir que mide 2 metros aquí, o poder especificar y poner una nota que lo que estamos queriendo decir que aquí mide 2 partes, o en este caso 2 medios, en este caso de 50 centímetros, ¿no? Pero bueno, para eso nos sirven las opciones, esta opción de modificar el parámetro, ¿no? Este parámetro. Y si nosotros seleccionamos esto, lo va a aplicar automáticamente a las dimensiones que aparecen en los layouts. Luego tenemos por acá la opción de suprimir los ceros. Por ejemplo, tenemos varios ceros por acá, y vamos a ver cómo funciona esto. Cuando tenemos varios ceros, por ejemplo, tenemos una figura que tiene un número cerrado, en este caso vamos a ponerle que es 2. Vamos a modificar también la escala para tener la medida de 1 metro. Teníamos 1 metro, y como tenemos 3 decimales acá, pues que es 1 metro punto 000. Y la siguiente opción que tenemos aquí es de suprimir el 0 que se encuentra a la izquierda de nuestro punto decimal. Si seleccionamos aquí, nos va a desaparecer el 0 que tenemos a la izquierda de nuestro punto decimal. Para eso nos sirve esa opción, y nosotros podemos cambiar esa opción modificando o cambiando aquí el 0 que va a aparecer antes del punto decimal. Aquí lo podemos modificar o lo podemos agregar. Igual si queremos ponerle un sufijo, lo podemos poner aquí y teclear, y va a aparecer la palabra antes de el punto decimal. En este otro lado tenemos las dimensiones angulares, y aquí podemos especificar el formato de cómo queremos que se midan. En este caso, si queremos que sean en grados decimales, grados, minutos, segundos, gradianes y radianes. Vamos a elegir, por ejemplo, grados, minutos y segundos, y aquí podemos ver la cantidad de precisión que queremos, si nada más en grados, grados, minutos, o grados, minutos, segundos, grados, minutos y segundos con puntos decimales, ya sea con un punto decimal, 2 puntos decimal, 3 y 4. Para visualizar esto, vamos a elegir esta opción, le damos a OK, set current close, y vemos que por acá tenemos grados, minutos y segundos, ¿no? Aquí no lo modificó, donde tenemos medidas de ángulos. Si modificamos esa opción de nuevo y solamente le ponemos que queremos grados, minutos y segundos, grados, simplemente grados, seleccionamos uno, le damos OK, y simplemente nos da los grados, 133 grados o 47. Y bueno, para eso nos sirve esa opción también. Y la última opción que tenemos por acá es cuando tenemos grados y decimales y tenemos mucha precisión, por ejemplo algo así, y no tenemos ninguna de estas opciones seleccionado. Vamos a ver cómo sucede. Tenemos 47.00000 grados. Entonces, para suprimir estos ceros que tenemos aquí de más, simplemente nos vamos aquí a modificar y seleccionamos estas opciones, le damos OK, luego set current, cerramos, y tenemos 47 grados y 133. De esta forma, como es un grado que es cerrado, entonces podemos omitir los demás ceros, pero si nosotros movemos un poquito la línea y ya deja de ser un ángulo cerrado, entonces sí nos va a poner los demás decimales, por ejemplo 50.03, 69, 40, etcétera, y ya tenemos, para eso nos sirve, ¿no? Para ir modificando los valores y los decimales. Y bueno, estas son las opciones que tenemos para modificar en unidades primarias, y a continuación sigue unidades alternativas. Para esto nos sirve para agregarle otro estilo de cotas a
a las cotas o a otras unidades. En este caso podemos utilizar otro formato. Si estamos utilizando decimal, podemos utilizarlo en fracciones también. Y vamos a ver qué sucede, ¿no? Vamos a poner OK, set current, close, y vemos que nos está poniendo el valor en decimales y también nos lo está poniendo en pies y pulgadas. De esta forma podemos, por ejemplo, si tenemos un cliente que es extranjero, un americano, por ejemplo, podemos ponerle que nuestras medidas son en metros y al mismo tiempo podemos estar acotando en pulgadas y yardas y pies. Para eso nos sirve utilizar unidades alternativas como las que tenemos aquí, y simplemente todos los demás parámetros son los mismos parámetros que tenemos cuando utilizamos unidades primarias, solamente que de las unidades secundarias. Y en cuanto a tolerancias, aquí nosotros podemos especificar un rango de tolerancia que va a ir teniendo cada una de las acotaciones. Por ejemplo, aquí elegimos un método simétrico, o podemos elegir de desviación, podemos elegir límites, o podemos elegir básicos, y vamos a ver cómo va cambiando. Por ejemplo, elegimos el primero, le damos OK y luego modificamos aquí y nos va a poner que tenemos una pequeña tolerancia de esta medida. Por ejemplo, tenemos 6.763 y le vamos a poner más menos. A lo mejor esta medida puede ser más 0.20 o más 0.3 centímetros más. Entonces para eso podemos ponerle nuestro rango de tolerancia en dado caso de que requeramos poner esa tolerancia. Vamos a quitarle aquí unidades alternativas, le vamos a poner que no necesitamos unidades alternativas para visualizar mejor esto de las tolerancias. Y aquí podemos poner la tolerancia de la precisión que ocupamos, poner el valor que nosotros necesitamos, el valor mayor, el valor menor, ponerle otras opciones que vienen por aquí, la posición, y vienen siendo prácticamente las mismas opciones que tenemos aquí en unidades primarias, pero esto es en cuanto a tolerancia. Por ejemplo, elegimos otro que son límites, y aquí nos permite ya utilizar el valor menor, el valor mayor, y nosotros podemos especificar qué tanto o qué tan poco va a ser nuestra tolerancia, ¿no? Esto funciona muy bien, por ejemplo, quizás en topografía. Entonces aquí podemos ponerle el valor mayor, el valor menor, y así vamos a ir teniendo esos rangos de tolerancia cuando tengamos alguna cota. Podemos aquí modificar. Y bueno, esos son todos los parámetros que podemos modificar al momento de que vamos creando una cota, y de esta forma podemos súper personalizar nuestros diferentes estilos de cotas. Una vez que hayamos tenido nuestro estilo terminado, le vamos a dar donde dice OK, y ya se habrá modificado nuestro estilo que teníamos en un principio, haber creado otro. Y bueno, para eso nos sirven estas opciones aquí en modificar. Otra de las opciones que tenemos para el cuadro de Dimension Style es la siguiente. Tenemos la opción de Override, que lo que nos hace es una copia temporal de un estilo de cotas. Por ejemplo, aquí tenemos centímetros en escala de 1.50. Vamos a seleccionarlo y vamos a acotar algo con ese estilo de cotas. Por ejemplo, aquí vamos a poner este, y luego vamos a poner otra cota por acá. Y listo, tengo ese estilo de cotas, ya hice mis acotaciones. Y luego le vamos a crear un override para activarlo. Por ejemplo, si selecciono otro, no puedo usarlo porque no es la capa actual. Entonces lo seleccionamos, set current, y ahora podemos utilizarlo. Le ponemos override y a continuación podemos modificar unos parámetros. Por ejemplo, qué tal si yo lo quiero de color rojo, todo, y luego quiero ponerle otro texto, por ejemplo el texto estándar, y además el texto en color rojo también, ¿no? Entonces yo creo esto y me aparece una indicación que ese estilo proviene de centímetros de este estilo, ¿no? Que se llama centímetros 1.50. Seleccionamos le ponemos set current, cerramos, y a continuación podemos hacer algunas acotaciones con ese nuevo estilo que tenemos por acá, y ya vemos que se ha modificado el texto y se modificó el color porque así lo habíamos decidido. Si nosotros seleccionamos de nuevo nuestro cuadro de Dimension Style y luego seleccionamos otro estilo de texto, le vamos a poner acá set current y nos aparece este cuadro alerta que nos dice que el estilo de override ya se va a desaparecer, y nos pregunta que si queremos continuar o no. Le vamos a poner que sí, y se elimina ese estilo de cotas y seleccionamos otro estilo, le ponemos actualizar, y luego ¿qué sucede aquí? Que este estilo sigue manteniéndose, pero fue un estilo creado, digamos, de manera temporal, y ya no tenemos más este estilo, ya no nos ocupa espacio en la memoria del programa,
y podemos seguir acotando con otros. Este es, por ejemplo, para hacer unas cotas a lo mejor con una característica especial o denotar algo importante en nuestras acotaciones. Entonces para eso sirve esa opción. La siguiente opción es la de comparar. Aquí vamos a comparar dos estilos, nos aparece este nuevo cuadro y seleccionamos, por ejemplo, las dos estilos que queremos comparar. Aquí nos dice cuál quieres comparar. Pues quiero comparar esta que se llama centímetros 1.20 y la quiero comparar con la de estándar. Entonces aquí vamos a hacer un poquito más grande este cuadro y podemos ver qué es lo que nos está comparando, y nos dice que hay un total de 34 diferencias. Tenemos 34 diferencias en esos dos estilos de cotas y aquí nos va a desplegar cuáles son esas 34 diferencias, ¿no? Por ejemplo, puede ser el estilo de flecha, aquí en la variable, aquí en este estilo de 1.20 estamos usando el dot, que es el circulito, y aquí utilizamos una flecha cerrada. Y aquí vemos las diferencias de las escalas, por ejemplo, inclusive los colores y demás diferencias que podemos encontrar en esos dos estilos de cotas. Y esto nos sirve para saber qué varía una de otra, ¿no? Y bueno, estas son todas las opciones que tenemos para poder crear nuestros estilos de cotas y poder editarlos también. Por ejemplo, si yo en el dibujo tengo algunos estilos, por ejemplo este otro, y de nuevo también tengo este otro por acá, y nos vamos aquí al cuadro de Dimension Style. Aquí podemos visualizar todos los estilos que tenemos en esta lista, pero si yo solamente quiero ver los estilos que estoy utilizando en el dibujo, puedo seleccionar estilos en uso y veo que solamente estoy utilizando 3 estilos. De esta manera ya no tengo que ver toda la lista y puedo seleccionar rápidamente el que necesito editar o que necesito copiar o necesito eliminar. Ponemos todos los estilos y podemos ver absolutamente todos. Y estas son todas las formas y opciones que tenemos para crear y editar nuestros estilos de cotas.